Entonces, dijimos que un elemento fundamental de la integral de línea es la trayectoria, ¿sí? Que describe la partícula que está sometida a un campo de fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando ella escribe una trayectoria, en cada puntico es sometida a una fuerza, la fuerza que le imprime el campo. ¿Listo? Entonces dijimos que un elemento fundamental es parametrizar esas trayectorias, aunque muchas veces la trayectoria C nos la dan ya parametrizada, ¿sí? Trayectoria. Y dijimos que esa trayectoria en el plano se puede parametrizar así, como R de t igual a xti más y tj. La primera coordenada son vectorcitos o puntos en el plano. Su primera coordenada es x de t, la segunda y de t. Donde t es el parámetro y t puede variar entre dos constantes, ¿no? Entre a y b. Eso fue lo que dijimos. Y se hicieron algunos ejemplos. ¿Listo? Bien. Así como esta es una trayectoria que está en el plano, ¿sí? Está sobre el plano XY. Por eso tiene dos coordenadas, la X de t y Y de t. ¿Listo? Pero yo puedo definir trayectorias en el espacio de 3 dimensiones también, ¿sí? Trayectoria, digamos, lo como aquí, en el plano. ¿Listo? Trayectoria en el plano. Pero puedo simplemente extendiendo las mismas ideas, puedo considerar una trayectoria en el espacio de 3 dimensiones, en el plano que le llamamos R2. ¿Sí? O puedo considerar una trayectoria en R3. Trayectoria en R3. Y es totalmente análoga la definición. Es una que tiene la forma de R de t. Lo único que hago es agregarle la tercera coordenada y ya. Es R de t igual a xti más y de tj más una función zt en la coordenada acá, la última. Es lo mismo con respecto a lo plano. Y el parámetro t también se mueve igualmente entre dos constantes, A y B. ¿Listo? Y por ejemplo, si yo quiero parametrizar un segmento en el plano, hagamos un ejemplo de este tipo de trayectorias en R3. ¿Sí? Entonces, consideremos el ejemplo 6, ya sería el ejemplo 6. Entonces, miren, supongamos que nos dan la gráfica de un segmento en el espacio. Voy a dibujarlo. Por aquí está el eje X, ¿sí? Eje Y eje Z. Listo. Y el segmento puede ser que, grafiquemos un segmento, digamos que parte de este punto que está sobre el eje X, este es Y y este es Z. Digamos que parte de ese punto y llega acá. Aunque ahí la coordenada Z sería 0, ¿no? Entonces hagámoslo, supongamos que está a una cierta altura. ¿Sí? Está por acá y llega acá. ¿Sí? Digamos que Z ahí, la altura Z, esta altura es 1. Acá también es 1.
Entonces, ¿cómo parametrizo ese segmento? ¿Cómo lo describo? ¿Sí? Entonces, como les dije hace un momento, solo nos preocupa cuando se trata de parametrizar segmentos, el punto inicial y el punto final del segmento. Con eso basta. ¿Sí? Entonces, digamos que el punto inicial A es este, punto final es B. Y entonces esto, como está por acá en el aire, esto tiene coordenada 1 en X, 0 en Y, porque está arriba del eje X, y 1 en Z. ¿Sí? Y el punto B tiene, el punto final, tiene coordenada 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. ¿Sí? Porque está encima, aquí arribita del eje Y. ¿Sí? Esta información no la pueden dar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la parametrización de ese segmento? Está por acá. Miren, está en el aire ahí. ¿Sí? Que si miráramos de arriba hacia abajo, veríamos una línea aquí que une estos dos puntos. Su proyección es ese rojo que dibujé, su proyección en el plano. ¿Sí? Entonces, la parametrización de ese segmento, como hice la aclaración hace un momento, es R de t igual a punto inicial más t veces el vector director que va de B hasta A. Sí, eso es cierto para segmentos en el plano o en el espacio. ¿Listo? Y el vector que va de B hasta A es lo mismo que tener B menos A. Esto es igual a A. Sí, ya esta fórmula la había escrito. Más B menos A. ¿Sí? Y T varía desde 0 hasta 1. ¿Listo? T menor o igual a 0. Esto siempre también se cumple cuando se trata de parametrizar un segmento. El parámetro T varía entre 0 y 1 siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es A? Simplemente sustituyo ahí los valores. Entonces, A es el vector de coordenadas en el espacio 1, 0, 1. Listo. Más T veces la resta entre B y A. ¿Sí? Tengo que restar estos dos vectores. Este que es B menos A. Y entonces se resta coordenada a coordenada. 0, este es 0. Menos 1 es menos 0 menos 1 es menos 1. ¿Sí? 1 menos 0 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Listo. Y entonces cuando este t, que es un número, distribuye en el vector, pues porque es un escalar por un vector, eso me da menos t, 1 por t es t, coma 0. Esta es la distribución de t en el vector. Y luego por último sumo, componente a componente. Entonces eso queda. Eso va a dar 1 menos t. ¿Sí? Sume esta coordenada con el 1 aquí. Luego 0 más t es t, pues coma t. Y 1 más 0 es 1. ¿Sí? ¿Esto qué está diciendo? Ya parametricé el segmento. ¿Sí? Esto implica que x de t, ¿sí? Identifiquemos. ¿Sí? X de t es 1 menos t. Es necesario identificar esto más adelante, veremos por qué. Esta es la coordenada x de mi parametrización. La coordenada y de t es t. Y la coordenada z de t, miren esta coordenada, es simplemente 1, vale 1 siempre. Z de t es igual a 1. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya, parametricé el segmento y t varía de 0 hasta 1.
Por ejemplo, cuando t es 0, ¿en qué vector estoy? En el A, ¿no? Porque si t es 0, me quedaría 1, 0, 1, que es este vector aquí. Miren, 1, 0, 1. Cuando t vale 0. Y cuando t vale 1, 1 menos 1 es 0 aquí. 1, 1, estoy acá, en el punto B. Y si t toma un valor intermedio, pues estoy en la mitad del segmento. ¿Sí? Entonces así se parametrizan segmentos, ya sea en el plano o en el espacio tridimensional. ¿Listo? Bien, pregunta hasta aquí. Ahorita que ya quedó claro que cómo parametrizar, etcétera, podemos definir la integral de línea. ¿Sí? Coloquemos aquí título. Integral de línea, ahora sí. Permítame un segundito. Bueno, entonces, ¿qué pena la interrupción? Integral de línea. Ahora sí ya estamos listos. Integral de línea. Listo, entonces, como decíamos al inicio, pensemos que la integral de línea nos va a dar el trabajo que realiza una fuerza, un campo sobre una trayectoria, ¿no? Entonces, volvamos a analizar esto para sustentar un poco la definición. Esa es la trayectoria C. Por aquí está el campo actuando. En cada puntico usted recibe una fuerza, una dirección u otra. Pero usted no se deja llevar por esa fuerza, ¿no? Usted escribe su trayectoria y si usted va del punto A hasta el punto B, pues usted hace una fuerza contraria a la que le imprime el campo hasta que usted llega a donde quiere llegar, ¿no? Listo. Si nosotros recordamos del resultado de la física, en una sola dimensión, uno tiene una sola dimensión, un movimiento unidimensional. El trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Si la fuerza es constante, trabajo, fuerza por distancia. ¿Listo? Pero aquí, bueno, esto en el caso de que, digamos, usted va desde este punto A hasta el punto B y la fuerza es constante, ¿sí? Usted puede usar esta fórmula. Son casos bastante sencillos. Fuerza constante, etc. Aquí no. En nuestro fenómeno la fuerza cambia de magnitud y de sentido también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el trabajo en esta curva? ¿Sí? Entonces, la idea es hacer una partición de esa curva. Perdón. Esto me comparto de nuevo. Listo. Usted hace una partición de la curva, mire. Si usted, digamos que esta misma curva la corta en varios pedacitos, muy corticos. ¿Sí? Luego otro pedacito, luego otro pedacito, luego otro pedacito. De tal modo que usted puede, en cada pedacito de la curva, analicemos un pedacito de eso, un corte de esos. Ese cortecito. Entonces, si hacemos un zoom, lo veremos como así. Un zoom de un corte. Entonces, si ustedes cortan esto en muchos pedazos, cada pedacito va a aparecer que es una línea recta, ¿cierto? Entonces usted puede calcular, suponer que en ese pedacito el trabajo es constante. Perdón, la fuerza del campo es constante. Es un pequeño trozo aquí.
hizo el cono. ¿Listo? Y entonces puede usar esta fórmula en cada pedacito de eso. ¿Sí? Entonces usted podría calcular fuerza por este pedacito de distancia, por un diferencial de distancia. ¿Cómo denoto eso? Diferencial de distancia. ¿Listo? Y hacer luego con el otro pedacito que le resta lo mismo. Aquí supone una fuerza constante, una fuerza 1, y supone una fuerza 2, por otro diferencial de distancia pequeñito, y así sucesivamente. Entonces puedo aplicar esta fórmula en cada trozo de mi partición de la curva. ¿Listo? Bueno, ahorita analicemos otro detalle. ¿Sí? O sea, como estoy analizando pequeños trozos, la distancia en cada trozo es una distancia en X, una distancia en Y, y una pequeña distancia en Z. ¿Sí? Porque o puede ser simplemente en X y en Y, si es una curva en el plano. O una pequeña distancia en Z también si es una curva en R3. ¿No? Entonces ustedes lo que tienen es que calcular el trabajo en cada una de las componentes del movimiento. ¿Sí? Entonces ustedes saben que F es igual a una componente N, el campo, ¿no? Una componente M, e inclusive una componente P si en el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, a la final, fuerza por distancia, por un diferencial de distancia es MNP por este vector de X, de Y, de Z. ¿Sí? E ir sumando. ¿Listo? Esa es como una suma de Riemann en la curva. ¿Listo? Y eso es lo que motiva esta definición. Pues, es una pequeña idea heurística, pero eso es lo que motiva la definición que nos da el libro aquí. Sí, fíjense ustedes. Que el trabajo realizado por el campo es igual a esta integral. F por dr. ¿Sí? F por dr. Entonces, así se define la integral de línea. Pero eso no dice cómo hacer las cuentas, ¿no? Igual al campo, producto punto, esto es un producto entre vectores, dr. ¿Sí? Donde esto que es un diferencial de distancia, ¿sí? Donde dr es la parametrización de la curva C. C está parametrizada por RT. ¿Sí? Así se define la integral de línea. Pero bueno, eso no se puede, ahí ¿qué cuentas podemos hacer nosotros? Ninguna, ¿no? Pero en la última igualdad dice que eso es lo mismo que tener la integral de A hasta B del campo F evaluado en la parametrización. ¿Sí? El campo F evaluado en la parametrización por producto punto, la derivada de la parametrización R' de t por dt. Esta última expresión que coloqué aquí sí se puede realizar, es una integral de una sola variable. ¿Sí? Mire que aquí integro sobre t, que integro este producto entre vectores. ¿Listo? ¿Qué es R'? Esto que está aquí, ¿qué es? Esto no es otra cosa que el vector de componentes de X, de Y, de Z. ¿Sí? Los diferenciales de distancia en cada una de las coordenadas. ¿Por qué eso es cierto? Sencillo, miren. Si RT es igual a, hagámoslo en una dimensión, en 2, a X de T y más Y de TJ,
¿Cómo deriva uno la parametrización? Porque ahí dice R', ¿sí? La derivada de la parametrización, R' de t, es la derivada de cada una de sus componentes, ¿sí? Es la derivada de x con respecto a t. Y la derivada de y con respecto a t, j. Eso es la derivada de una parametrización. Derivar cada una de sus componentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted multiplica R' de t por dt? Usted multiplica aquí por dt, pues tiene que multiplicar cada una de las componentes. Entonces estos dt se cancelan. ¿Sí? Y queda pues que R' de t por dt es este vector. Ya. En este caso lo hice en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces tengo fuerza por distancia en cada una de las componentes. ¿Sí? Por eso aparece R' de t por dt. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es, este producto lo que está calculando es la fuerza por distancia en la coordenada x más la fuerza por distancia en la coordenada y más la fuerza si es en el espacio tridimensional por distancia en la coordenada z. Esto es lo que estoy haciendo con este producto ahí con la parametrización, ¿sí? Y luego voy a sumar todo eso. Por eso coloco una integral. Listo. Pero bueno, esa es la idea detrás de esa expresión. ¿Cómo se hacen cuentas? ¿Cómo se calcula una integral de línea? La pregunta ahora. ¿Qué tan operativo es eso? Entonces veamos un ejemplo. Listo. Hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces hagamos este ejemplo 6. Dice, trabajo realizado por una fuerza. Dice, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Y es un campo de fuerzas en el espacio tridimensional, miren. El campo es f de x, y, z igual a menos un medio de x y menos un medio de y, j más un cuarto k. ¿Sí? Y ese campo actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo dada de la hélice dada por esta ecuación, ¿sí? Coseno de t, seno de t, t, ¿sí? Entonces, miren la hélice acá, hélice. Va subiendo y escribe ese movimiento. Listo. Esta es la curva, pues. Y miren el campo en cada punto de la curva cómo actúa. Y miren las flechitas, ¿cierto? Entonces, al usted escribir este movimiento, usted tiene que esforzarse. Si usted no se esfuerza, se deja llevar por el campo. Como cuando usted sube una montaña o escala una montaña. La gravedad todo el tiempo va en contra de su movimiento, usted tiene que esforzarse para llegar a la cima, vencer ese campo de fuerza. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo ese trabajo? ¿Sí? Y miren que aquí ya nos dieron la parametrización y todo. Entonces, sigo la definición, ¿no? Lo vemos aquí en la pizarra. Bueno, dice que la partícula describe este movimiento dado por esta parametrización desde el punto 1, 0, 0 hasta el punto menos 1, 0, 3 pi. Aquí está el punto inicial sobre el eje X y aquí está el punto final acá arriba. Listo. Estos puntos también son importantes. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la parametrización en el campo. ¿Sí? Entonces, vamos a la pizarra para que esto lo vamos a hacer con más detalle. Permítanme, yo miro de nuevo cuál es el campo. Menos un medio de X, menos un medio de Y, un cuarto. Entonces, miren, coloquemos aquí los elementos importantes. ¿Sí? El campo. F, X, Y, Z. Entonces, el campo es un medio de X. Lo podemos graficar en GeoGebra también. N
menos 1/2 de y en j más 1/4 k. ¿Listo? ¿Cuál es la parametrización? R de t es igual a coseno de t, acuérdense, y más seno de tj. Estos son los dos elementos que ustedes necesitan para hacer una integral de línea. El campo y la parametrización. Más tk. ¿Sí? ¿De dónde a dónde varía el parámetro? Eso es importante saberlo. ¿Sí? Porque esos son los que me dicen de dónde a dónde hago la integral que está aquí en el lado derecho. Entonces, t varía. ¿Sí? O tenemos que descubrirlo nosotros. Vamos a ver si en el libro lo dice. Bueno, no lo dicen, pero podemos averiguarlo, ¿no? Nos dan el punto inicial y final. Entonces, miren, si t vale 0, coseno de 0 es 1, me da esta coordenada, seno de 0 es 1, y t igual a 0. Entonces, t tiene que comenzar desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta 3pi, ¿no? Bueno, mejor dicho, como aquí la última coordenada es t comienza en 0 y termina en 3pi. Entonces, con eso nos basta. 0 a 3pi. Con eso ya podemos hacer la integral de línea. Entonces, miren la fórmula. ¿Sí? La integral de f por dr es la integral de 0 a 3pi. ¿Sí? Lo tengo aquí. O sea, el trabajo que nos piden es igual a la integral sobre esta curva c de f punto dr. Y eso es igual a, según la definición, la integral de 0 a 3pi. ¿Sí? ¿De qué? De mi campo evaluado en la parametrización. Miren ustedes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues en mi campo, la primera coordenada x es coseno de t. La segunda coordenada y es seno de t. Y la última es t de z. ¿Sí? Entonces, aquí en la en el campo, donde está x, coloco coseno de t. Donde está y, coloco seno de t. Y aquí pues dejo eso igual, 1/4. ¿Listo? Eso es evaluar el campo en la parametrización. Entonces me quedaría, voy a usar la notación de vector mejor. Quedaría menos 1/2 coseno de t. Coma. Menos 1/2 seno de t. Si eso es un vector O. Y la coordenada z de mi campo es constante, 1/4. Entonces, coma 1/4. Eso es F. Eso es el campo evaluado en la parametrización. ¿Listo? Ahorita tengo que calcular R'. ¿Sí? Este vector R'. ¿Cuánto es R'? Pues derivar una parametrización es equivalente a derivar cada una de sus componentes. ¿Listo? Entonces, aquí abajito, aquí mismo puedo calcular R' de t. R' de t es la derivada de coseno menos seno de t. ¿Sí? La derivada de seno es coseno, entonces más coseno de t j. Y la derivada de t es 1, más 1k. ¿Sí? Eso es R' de t. ¿Listo? Es un vector también, fíjense. Entonces, este vector que acabo de escribir, voy a apagar aquí la cámara para que no me corten el video. Esto es, este vector R' es el vector menos seno de t, coma, lo voy a escribir en la forma de vector, coseno de t,
coma 1, la última coordenada. ¿Sí? Eso es de prima. Entonces voy aquí, ¿verdad? Usando la fórmula. Y todo eso por dt. Listo. Entonces, ¿qué quedó allí? Pues lo que les decía. Tengo el producto punto entre dos vectores. Tengo que multiplicar esos dos vectores. ¿Sí? ¿Cuánto da esa multiplicación? La multiplicación da, ¿cómo se multiplican los vectores? Componente a componente y voy sumando, ¿no? Entonces, eso sería igual a la integral de 0 a 3pi. Y multiplico primer componente de aquí con primer componente de acá. Menos un medio de coseno por menos seno. Menos por menos da más. Da seno de t por coseno de t sobre 2. ¿No? Luego sigo con la otra componente. Menos un medio de seno de t por coseno de t da menos. ¿Sí? Menos por más da menos. Menos seno de t coseno de t sobre 2. ¿Sí? Entonces se cancelan esos dos términos, fíjense ustedes. Y un cuarto por 1, un cuarto. Esa es la multiplicación de esos dos vectores e integro eso con respecto a t. Listo. Entonces, aquí curiosamente se elimina lo complicado. ¿Sí? Y me quedó a la final la integral de un cuarto por dt. ¿Sí? Entre 0 y 3pi. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 3pi de un cuarto por dt. Y la integral de un cuarto es un cuarto de t. Evaluado entre 0 y 3pi. Y eso da 3pi cuartos. Listo, ese es el trabajo realizado. 3pi cuartos. Que no nos dieron unidades de medida, pero bueno. Trabajo. Eso tendrá unidades si usamos el sistema internacional. Newtons por metro, ¿no? Fuerza en newtons, distancia en metros. Listo, entonces así resolvemos ese ejercicio. Bien, veamos qué hicieron en el libro. Bueno, y lo mismo, ¿no? R', todas las cuentas. Aquí tengo que calcular el producto entre los vectores. Listo. Y queda un cuarto. Eso da 3pi. Bien. Entonces, así se calcula el trabajo. Y miren que la fórmula es muy operativa, es sencilla. Aunque, bueno, yo hice un ejemplo como muy adelantado. No, pero es que lo hice inmediatamente después de la definición. Ese es el primer ejemplo. Veamos otro ejemplito en la lista de ejercicios. ¿Sí? Bueno, no se preocupen que la próxima clase seguimos hablando sobre integrales de línea. No hemos terminado, apenas es una introducción. Miren que, a ver, estos ejercicios, desde el 1, por ejemplo, debemos diferenciar. Es decir, que, por ejemplo, el ejercicio 7 dice evaluar la integral de línea a lo largo de la trayectoria A. Miren que aquí no están colocando campos. Esto no es un campo, esto es una función, ¿no? Son integrales de línea de funciones. Entonces, esa no la estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando la integral de línea de campos. Entonces, nosotros podemos resolver ya ejercicios más del 27 al 32. ¿Sí? Entonces, aquí sí es un campo. No aparece ese mayúsculo.
Entonces dice evaluar la integral de línea. Si el campo es este, es xy más y la trayectoria es ti más tj. Sí, todos estos ya los podemos hacer. ¿Listo? Permítame un segundo, yo veo aquí a ver. ¿Cómo haría este ejercicio 27? Hagamos este 27 en estos minutitos, que este es más sencillo que el anterior, ¿no? Entonces el campo es así. Otro ejemplo sencillo. F es igual a... Este es un caso de un campo en el plano XY más YJ. ¿Sí? La parametrización R de T es una recta, de hecho. R de T es TI más TJ. Pronto, como es más sencillo, se ve mejor todo. Cuando T varía entre 0 y 1. Entonces aquí la curva Déjame un segundo que se me desconectó. Se me desconectó el micrófono. Digo los audífonos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O no? Miren, esta curva aquí, ok, es esta recta roja. De 0 a 1, porque es TT. ¿Sí? Punto inicial, punto final. ¿Sí? Y aquí está el campo. Podríamos graficar este campo para ver cómo son las fuerzas que actúan. ¿Sí? Por ejemplo, sí, es un campo que va en el punto 1, 1, se asocia al mismo vector 1, 1. ¿Sí? Es este campo. En cada punto le asocia un vector, pero si usted está más cerca del origen es más pequeño. ¿Sí? Es como si usted estuviera haciendo ese movimiento y el campo lo estuviese ayudando. ¿Sí? A este puntico le asocia este vector, a este puntico le asocia un vector más grande y al de aquí uno más grande. ¿Sí? Entonces ese campo ayuda, nos ayuda a movernos. ¿Listo? Se nos va a cortar, pero en un minuto lo hacemos. La integral de C de F por dr es igual, en este caso, a la integral de 0 a 1 del campo evaluado en la parametrización. Entonces, donde está X, coloco T, y donde está Y, también T, porque Y es igual a T y X es igual a T en esta parametrización. Entonces me daría TT. Esta es la parametrización evaluada en el campo. Por R' de T. Pero R' es derivar cada una de sus componentes. La derivada de T es 1, la derivada de T es 1. Entonces por 1, 1 por dt. ¿Sí? Si ustedes multiplican estos dos vectores, ¿cuánto da? Da 2t. Integrada entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque t por una t más t 2t. Y la integral de 2t es t a la 2 sobre 2. Sí, evaluada de 0 a 1, que da 1 medio. Listo, ese es el trabajo realizado por ese campo a esta trayectoria. ¿Listo? Entonces, la próxima clase continuamos hablando sobre campos, a integral de línea. Y vamos a hacer más ejemplos y vamos a estudiar la forma diferencial de esta integral de línea. Bien, no se preocupen que ahí vendrán más ejemplos. Bien.